¿qué tal? Bienvenidos a Simples Mates con Moni. Hoy vamos a ver cómo calcular las funciones trigonométricas. Sabemos que las funciones trigonométricas son razones de un triángulo basadas en los lados del triángulo y en algún ángulo. ¿Qué son las razones? Son proporciones, son semejanzas que hay en los lados de un triángulo. Ok, bueno, vamos a recordar cuáles son esas funciones. Tenemos tres funciones principales que son seno. Vamos a calcular al ángulo beta. Seno de beta, coseno, tangente. Estas son las funciones principales. Y el seno se calcula con cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, vamos a darle valores a nuestro triángulo. Si aquí tenemos este cateto que mide 7, a este vamos a darle 9. Y a la diagonal, que es la hipotenusa, siempre la diagonal es la hipotenusa, es el lado más grande. Y los catetos son los lados más pequeños. Y es para triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Y por lo tanto los otros dos ángulos son menores a 90 grados. Son ángulos agudos. Si calculamos la hipotenusa, bueno, aquí vamos a darle 11.4. Si no tenemos la hipotenusa o algún cateto, debemos de calcularla con el teorema de Pitágoras. Bueno, voy a realizar más adelante otro video con un triángulo donde no tengamos algún lado. Y calculamos con teorema de Pitágoras y posteriormente sus funciones. Bueno, vamos con las funciones. Como estamos calculando las funciones de beta, este es nuestro ángulo beta, puede ser que le llamemos beta, alfa, gamma, A, B, C, el nombre que querramos. Entonces, el cateto opuesto es el que está del otro lado del ángulo y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo. La hipotenusa, les decía, pues es la diagonal, el lado más grande de nuestro triángulo rectángulo. Ok, entonces, seno de beta es cateto opuesto, que es 7, sobre la hipotenusa, que es 11.4. Cateto adyacente es el cateto que está junto al ángulo, que es 9, sobre la hipotenusa, que es 11.4. Tangente, cateto opuesto, 7, sobre cateto adyacente, que es 9. Ahora, las otras funciones son inversas a estas tres. Entonces, la cotangente de beta es inversa a tangente. Por lo tanto, queda cateto adyacente sobre cateto opuesto. Tenemos también la secante y la cosecante de beta. La secante es inversa de coseno. Entonces, como es la inversa, queda hipotenusa sobre cateto adyacente. Queda al revés. Y la cosecante es inversa de seno. Entonces, aquí se invierte el cateto opuesto y la hipotenusa. Nos quedaría hipotenusa en la parte del numerador y el cateto opuesto en la parte del denominador. Sustituyendo valores, entonces la cotangente es cateto adyacente, que es 9, sobre cateto opuesto, que es 7. Queda invertida a la tangente. La secante es hipotenusa, 11.4, sobre cateto adyacente, que es 9. Y la cosecante es 11.4 sobre cateto opuesto, que es 7. Hasta aquí pueden quedar nuestros resultados, o si los queremos en decimales, igual podemos calcularlos. Ya nada más es la división.
7 entre 11.4 nos da 0.61, 0.61. No es necesario colocar el 0. La siguiente es 9 entre 11.4, 0.78. Tangente 7 entre 9, 0.77. Consecutivo. Recuerdan que colocamos una línea arriba. 9 entre 7, 1.28. Para la secante 11.4 entre 9 nos da 1.26. Y la cosecante es 11.4 entre 7. 1.62. Ya tenemos las funciones trigonométricas de nuestro ángulo beta. Si queremos las funciones trigonométricas del otro ángulo, vamos a llamarle, por ejemplo, alfa. Son exactamente igual, pero para alfa el cateto opuesto es 9 y el cateto adyacente es 7. Y para beta es el cateto opuesto 7 y el adyacente 9. Bueno, vamos a calcularlas. Ok, tenemos seno, coseno, tangente, las inversas, cotangente, secante y cosecante de alfa, 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 alfa y alfa. Ok, sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, seno, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá las inversas, cateto adyacente sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente y posteriormente hipotenusa sobre cateto opuesto para la cosecante. Ya nada más colocamos los valores. Entonces nos queda cateto opuesto de ¿quién? De alfa. ¿Cuál es el opuesto? 9. 9 sobre hipotenusa, 11.4. Cateto adyacente, que es el que está al lado de alfa, 7 sobre 11.4. Cateto opuesto, 9 sobre cateto adyacente, 7. Después cateto adyacente de alfa, que es 7 sobre cateto opuesto, 9. Secante, hipotenusa, la hipotenusa es la misma para ambos ángulos, sobre cateto adyacente, que es el 7. Y cosecante 11.4 sobre cateto opuesto, que es 9. Y bueno, ya tenemos aquí las funciones trigonométricas tanto de alfa como de beta. Pues espero te haya agradado este video. Si crees que le sirve a alguien más, comparte de favor. Saludos.